Bienvenidos al webinar Los retos del teletrabajo y la ciberseguridad. Este es el quinto webinar que realizamos en conjunto RE/MAX Seguros y Semana Económica. La verdad, con bastante éxito. Estamos orgullosos de esta serie que creo que sin duda ha aportado mucho valor tanto a los lectores, suscriptores de Semana Económica, como a los clientes corporativos de RE/MAX Seguros. Esta vez nos acompañan 3 panelistas. Voy a ir presentándoles uno a uno a continuación, pero antes quisiera explicarles, como siempre, la dinámica en la que vamos a desarrollar este webinar. Lo primero es, vamos a tener presentaciones de cada uno de los 3 panelistas y a continuación un espacio de preguntas. Esta vez no va a ocurrir como los casos anteriores, en los que, en primer lugar, hicimos 3 exposiciones y después una ronda de preguntas para todos. En este caso, habrá exposición, pequeña ronda de preguntas, exposición, pequeña ronda de preguntas y exposición, pequeña ronda de preguntas en los 3 casos. Para luego cerrar finalmente con prontitud. Esperamos que, como siempre, antes de las 5:15 de la tarde. Ese ha sido el promedio de nuestros webinars anteriores y la verdad es que consideramos que el valor de su tiempo también es importante y hay que dar valor en el menor tiempo posible. Entonces, para empezar, quisiera presentar al primer panelista. El primer panelista es Pablo Salvador. Pablo es socio de consultoría de EY Perú, está a cargo de la línea de servicios de Performance Improvement, mejora del desempeño, si lo queremos decir en español. Cuenta con 17 años de experiencia en proyectos de transformación tecnológica y en consultoría de estrategia de operaciones, y es ingeniero de sistemas, MBA por el IE Business School y MBA también por la Adolfo Ibáñez de Chile. Bienvenido, Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, David. Bueno, un gusto saludar a todos los clientes corporativos de RE/MAX y los suscriptores de Semana Económica. La idea durante los próximos 10-15 minutos es contarles un poco retos del teletrabajo y me gustaría abordarlo desde 2 puntos de vista. Desde 2 puntos de vista como líderes de empresas, que tenemos que trabajar con personas y tenemos que tener ciertos tips de cómo teletrabajar, cómo apoyar a nuestros equipos en esta situación, y también desde un punto de vista más, no solo de personas, sino operativo, de qué cambios requieren los modelos operativos de las empresas para ir a remota mejor en los distintos sectores en los que estamos. Algunas estadísticas, más o menos el 70% de las empresas del Perú no permitían teletrabajo antes del COVID. El 22% de las empresas del Perú reconocían que solo el 22% que tenían herramientas necesarias para hacer teletrabajo. Algunas estadísticas de una encuesta que hemos hecho recientemente en EY con directorios, el 80% de los directorios, ya cuando estamos hablando de comités de gestión de directorios, han encontrado dificultades en adaptar sus sesiones a un modelo virtual y hacerlas más fluidas. Y lo que sí hemos visto es que ya más, no a nivel de directorio, sino a nivel de gestión de los gerentes, sí nos dicen que en torno a un 70% han sido capaces de adaptarse y funcionar adecuadamente. Esto es un estudio que acabamos de terminar el mes pasado y que nos da esos datos. Y en otros estudios que ha estado haciendo EY a nivel global, hace una semana, sacó un estudio también bastante interesante, donde lo que decía es que el 60% de los colaboradores decían que el teletrabajo funciona, pero dependiendo del cómo. Y una estadística que a mí me gustó mucho es la siguiente. Las empresas a nivel global que ya habían instaurado teletrabajo antes de que fuera la crisis del COVID, más o menos como el 85-90% de los trabajadores de esas empresas están de acuerdo con, cuando pasen estos momentos de incertidumbre, continuar teletrabajando. Pero aquellas empresas que no habían implementado prácticas de teletrabajo y que lo han hecho forzadas por la coyuntura, este 85-90 baja en torno al 45-50. Entonces, lo que nos viene a decir esto es que las empresas que venían haciendo esto de forma proactiva, sus colaboradores lo han tomado mucho mejor y lo han aceptado más fácil.
y las que no lo han hecho como producto de la coyuntura, los colaboradores no todos están de acuerdo con esta situación o no les conviene tanto o no lo valoran tanto. Posiblemente por asociarlo al momento de incertidumbre, a los momentos complicados, pero bueno, dejo ese dato que nos parecía interesante. Entonces, estos estudios a lo que nos llevan es que vamos a tener que convivir en esta nueva normalidad durante el próximo tiempo. No me quiero aventurar en dar tiempos porque si buscan en Google van a ver 15 fechas distintas en cuanto a cuándo va a haber vacuna, cuándo todo este momento ha pasado, etcétera. Entonces, vamos a decir que en un horizonte temporal de fecha indefinida vamos a convivir en un modelo híbrido, donde vamos a tener que preocuparnos como organizaciones en gestionar el trabajo remoto de la forma más eficiente posible y, en paralelo, en hacer un regreso de trabajo presencial con los protocolos de seguridad más adecuados que se puedan dar, siempre dentro de los distintos rubros de negocio de las compañías. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que, si queremos ver un poco la curva de productividad de las empresas en esta nueva normalidad, lo que estamos viendo es que ha habido una bajada fuerte de la productividad al comienzo, producto por reajustarse a la norma, a la realidad de la pandemia, adaptarnos a esta nueva forma de operar, de vivir, etc. Y para que esa subida nueva sea lo más, con la pendiente más pronunciada posible y nos permita recuperar a los crecimientos que teníamos, a la forma que teníamos, es necesario, de alguna manera, reformular la forma en que operamos. Y reformularla desde un punto de vista no solo hablar del teletrabajo, que a lo mejor asociamos teletrabajo simplemente a, bueno, estoy con la laptop en mi casa, no, a todo lo que se supone en los distintos ámbitos de las organizaciones, de ser más digitales, de trabajar en modelos paperless, etc. Entonces, si establecemos una línea de tiempo en relación a cómo las empresas se han organizado para manejar esta coyuntura, siendo el now el tomar control y responder a la crisis lo antes posible para que la gente pueda estar trabajando, el next, establecer ya los protocolos de vuelta al trabajo presencial donde corresponda ahí ajustar los temas necesarios en el teletrabajo. Lo que nos viene de ahora en adelante, o un poco más adelante, es el beyond, que tiene que ver con reorganizarnos y repensar nuestro modelo operativo, nuestro modelo de gestión, porque hoy día lo que las empresas han hecho sobre todo ha sido cómo me llevo el trabajo habitual y mi proceso de siempre a las casas. Y eso normalmente no es la forma de conceptualizar un modelo de solución o de modelo de trabajo. Lo ideal es cómo deberíamos operar en esta situación sabiendo que vamos a tener que convivir con ella. Entonces, si esto lo llevamos a actividades concretas, lo que vimos fue una paralización abrupta de operaciones presenciales, donde las compañías se enfocaron en identificar puestos críticos, planificar qué fuerza laboral hacía falta, implementación de medidas rápidas de teletrabajo, algunos aspectos de ciberseguridad, etc. De ahí vimos que se daba el reinicio de operaciones con restricciones y el foco ha sido temas de seguridad y salud en el trabajo, ya no pensar en puestos críticos, sino en procesos críticos, qué es lo que se podía trabajar presencial, qué es lo que se podía trabajar en teletrabajo, cómo impactamos de la menor forma a los clientes, etc. Y lo que se viene ahora es ese concepto de trabajo recalibrado, reinventado, donde ya las compañías tienen que enfocarse no en cómo hago lo que venía haciendo cada uno desde su domicilio donde sea posible, sino cómo me reinvento para, sabiendo que esa va a ser la coyuntura, tener un negocio mucho más paperless, mucho más digital, mucho más rápido. En ese contexto hay un montón de retos, porque lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en teletrabajo es el tema de las personas, que es uno de los pilares más importantes, pero hay otros. A nivel de procesos, ¿cómo mantengo mis relaciones comerciales? Todo se puede hacer, hay muchos temas comerciales que no se pueden manejar tan fácilmente por videoconferencia. ¿Cómo voy a manejar mis canales comerciales? ¿Cómo voy a hacer que mis procesos de atención al cliente, que antes tenían muy pocas llamadas o tenían menos llamadas en call center, ahora van a dispararse? Digitales o mis entregas de última milla van a manejarse y qué necesito tener en el back office para poder atender todo eso y cómo lo puedo manejar en un modelo de teletrabajo donde a lo mejor tengo call centers con personas en cada uno en sus domicilios y sin la infraestructura necesaria para atender todas esas necesidades. De ahí, en temas de infraestructura y tecnología hay muchos temas que poner. Ahí luego vamos a hablar de ciberseguridad, pero es un momento donde los hackers se han disparado, hay muchos más ataques
y en paralelo a haber muchos más ataques, no todos tenemos la capacidad de tener los protocolos de seguridad en nuestros domicilios que teníamos en nuestras empresas. Con todo eso hay que tenerlo en consideración. No todos tenemos los sistemas pensados para poder trabajar en cada uno en su domicilio. Los anchos de banda que tenemos como usuarios, como personas, no son los anchos de banda que tenemos como organización, y el tipo de aplicación que podemos estar utilizando en términos de RPs o otros temas no son fáciles de manejar. Con lo cual que iba a ir a más modelos a la nube, y esto va a acelerar de muchas maneras el uso de herramientas que requieran menor ancho de banda para funcionar de forma más operativa. Y eso tiene que considerarse. No se trata solo de le doy a la persona, tiene la laptop en su casa y el sistema. Tiene que tener todo eso a una velocidad que le pueda hacer productivo. En términos de personas hay muchas cosas que hacer. Hemos querido dividir esto en 2 puntos. En términos de liderazgo, el teletrabajo lo que genera también es, en términos de liderazgo, falta de cercanía si no se maneja muy bien. Los líderes, no es lo mismo hacer comunicaciones vía email o vía llamadas que hacer comunicaciones con Zooms para toda la empresa desde un gerente general, que mandar infografías o mandar WhatsApps. Hay muchas cosas que hacer para estar cerca de los colaboradores y que de alguna manera permitan mantener o robustecer la cultura organizacional. Hay que establecer modelos de comunicación eficientes con clientes, con proveedores, con distintos stakeholders. Los líderes tienen que estar pensando también en los perfiles de trabajadores que necesitamos. Es probable que esta coyuntura, con un trabajo mucho más digital, requiera cierto reskilling de nuestros trabajadores y también nos permita optar a tipos de colaboradores distintos a los que trabajábamos. A lo mejor es el momento de cambiar ciertos paradigmas, como se ha visto en distintas empresas en otros lugares del mundo donde venían implementando teletrabajo en otros lugares, donde a lo mejor la laptop ya no la pone la empresa, la pone el trabajador, y es una puerta de entrada para poder trabajar en una empresa. El tener tu propio hardware y tus propios... el tener las herramientas acondicionadas que les traiga el trabajador. En términos de colaboradores, el delimitar el uso eficiente del tiempo de trabajo, el ser capaces de colaborar entre pares, y un tema muy importante que es la supervisión. Se habla mucho de que en el trabajo o teletrabajo tenemos que ser, o los líderes tienen que tener mucho foco en ser capaces de cambiar el chip y empezar a trabajar más por resultados y menos por horarios, y ya no es tanto ficho de una hora a otra y lo que te exijo son ciertos resultados y demás. Y todo eso está muy bien en algunos sectores y en algunas posiciones, pero no todas las posiciones y no todos los sectores son temas de confianza. Entonces, en muchos otros trabajos más operativos o transaccionales es necesario establecer protocolos de gestión y de control que pueden ser muy distintos a los que veníamos teniendo. No es lo mismo tener a 10 personas trabajando y viendo que están trabajando que tener que establecer unos controles vía acceso a herramientas o vía transacciones o vía revisar productividad de KPIs para manejar eso. Y eso lleva a que le tienes que cambiar un poco el chip y tienes que tener cierta gestión del cambio con la gente que no está a lo mejor acostumbrada a que la midas de esa manera. Está más acostumbrada a que la midas por horario. Entonces, tanto los jefes como los trabajadores tienen que cambiar en ese modelo de control. Siendo así, más o menos, si pensamos en cómo implementar un nuevo modelo operativo de teletrabajo más paperless, hay que hacerlo de una manera holística. Y eso significa buscar una transformación que al menos considere el impacto que va a haber en el negocio, cómo esto me va a afectar desde un punto de vista financiero y de alineamiento como estrategia, cómo esto va a afectar a mis colaboradores, no solo en mis colaboradores actuales, a lo mejor esto requiere que haga un cambio, como les digo, de perfil del colaborador que necesito para determinadas posiciones. ¿Cómo puedo afectar a mis impacto posible o que el impacto sea positivo en la forma en que estoy trabajando ahora para llegar a mis clientes? Y para que esto camine de forma adecuada, tiene que haber mucha gestión del cambio. Entonces, aquí les quería traer algunos pilares o temas para que se aseguren en sus modelos de transformación que lo aborden de forma holística. Lo primero que hay que entender es el colaborador y su trabajo. ¿Cuál es el tipo de perfiles de trabajadores que tenemos? ¿Cuáles son sus brechas para trabajar en una era digital? Y para las principales posiciones, realmente, ¿cómo les va a cambiar y cuál va a ser su motivación en trabajar en un modelo como este? Después es fundante entender la nueva dinámica de trabajo. Es necesario hacer como el employee journey, entender un poco cuáles son los puntos de contacto con un trabajador desde que le contratas, le das la inducción, empieza a trabajar, coge un ritmo de productividad suficiente y luego cómo haces para que en su día a día lo puedas controlar. Todo eso tiene un componente de procesos, tiene un componente de tecnología bien importante.
Ese es el tercer punto, esa habilitación tecnológica. ¿Qué herramientas va a tener o vas a tener que tener para poder operar adecuadamente desde un punto de vista de teletrabajo? Esto, como les digo, no es simplemente, pues me llevo la laptop a casa, porque en muchas funciones eso no funciona así por temas de ciberseguridad, de conectividad, de procedimientos. Muchas empresas no tienen todos los procedimientos hechos para trabajarlos únicamente con workflows sistematizados, sino que requieren mucha información, mucha firma, cosas que es necesario revisar y trabajar ahora. Para que esto camine, además, es necesario tener procedimientos de control y de aseguramiento de la calidad. Sin procedimientos de control y aseguramiento de calidad, solo a base de confianza y trabajar sobre los resultados, el teletrabajo no funciona en muchas posiciones. Donde antes teníamos que fichar los colaboradores, ahora a lo mejor ya no es fichar, es establecer unos modelos de control sobre la base de resultados, pero es necesario cambiar ese chip. Entonces, si estos pilares los quisiéramos ver para abordarlos como una transformación, he intentado ponerlo como en dos grandes etapas para que se entiendan bien. La primera es más conceptual y la segunda es más de detalle. A nivel conceptual es necesario levantar ese journey del colaborador, cuáles son las interacciones que el colaborador tiene con la compañía, y no estoy pensando únicamente en su día a día habitual, sino cuando tiene problemas con la nómina, cuando tiene que reportar algo, cuando tiene que dirigirse a recursos humanos, cuando tiene que dirigirse a finanzas, cuando hay que arreglarle un sistema que no funciona. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo les vamos a apoyar? Con todo eso, identificar cuáles son los puntos de contacto del trabajador con la empresa que se han visto más fuertemente impactados. Y seguramente va a ser su día a día, la forma en que lo controlo y algunos otros procesos de soporte y de gestión. Una vez identificado cuáles son esos procesos clave, llega esa parte del diseño detallado, que está ahí abajo. Donde tenemos que diseñar bien esos procesos, tenerlos claros y no solo ver cómo cambia a nivel de procesos, sino a nivel de roles y responsabilidades, cómo va a cambiar. Normalmente, cuando tú tercerizas una función dentro de una empresa, necesitas aumentar tu número de personas que se dedican a controlar esa función. Si antes a lo mejor tenías 10 personas y tercerizas 10 personas, la empresa requiere ahora una persona para controlar esas 10 tercerizadas. Con el teletrabajo va a pasar cosas similares. Va a haber que aumentar los niveles de control y va a hacer falta tener perfiles de control o herramientas bien robustos para controlar bien indicadores y productividades o cómo se va a manejar. Algunos beneficios que trae todo esto. Bueno, algunos muy obvios y otros a lo mejor no tanto. Como empresas nos permite dos cosas. En esta coyuntura, estando todos teletrabajando y dependiendo del sector, nos permite desde colaborar y conseguir profesionales de otras latitudes que puedan trabajar en nuestras organizaciones y que podamos aprovechar su talento sin necesidad de estar físicamente en Perú, y de eso nos permite optar en otros países donde hay personal muy capacitado y a lo mejor con un costo por hora no tan alto como el que puede haber en Perú. Y al revés, desde Perú se puede exportar talento de la misma manera en muchas profesiones a Estados Unidos, a Europa, a otros lugares. En términos de tiempo, además, nos permite, y esto en Lima lo vivimos continuamente, un montón de espacio adicional que podemos dedicar a otras funciones o a ser más eficiente con nuestro tiempo. También, además, permite equilibrar jornada laboral y personal, y esto de alguna forma te hace una propuesta de valor hacia el trabajador mucho más competitiva. Había empresas o hay empresas en Perú que están ubicadas en zonas, en el Callao, en otros lugares, donde sí o sí requiere cierto desplazamiento, y eso a lo mejor les dificultaba contactar personal joven que terminaba las universidades para incorporarse por un tema de desplazamientos u otros. Ese paradigma ha cambiado totalmente y vamos a poder tener acceso sin necesidad de tener una inversión en oficinas en San Isidro, en otros lugares muy fuerte, tener acceso fácil a talento de personal que ya no va a tener que estar metiendo en la ecuación quizá la hora de desplazamiento para elegir nuestro lugar de trabajo. Y bueno, en términos económicos, esto posiblemente, si es que las compañías deciden en muchos casos llevarlo a un nivel mayor, nos va a permitir ahorrar mucho gasto que no forma parte del core del negocio y reinvertir eso en otras cosas asociadas a la transformación de las compañías o cumplir con su estrategia. Algunos tips ya bastante concretos. Mucha comunicación. En este momento teletrabajo, cuanta más transparencia mejor, cuanta más comunicación mejor, cuanto más simplicidad en la comunicación mejor. El establecer reglas claras con los trabajadores es importante. El respetar la conciliación vida personal y vida laboral es súper importante. Tener, por ejemplo, si antes teníamos reuniones, no lo sé, a las 9 de la mañana y ahora ya no hay que desplazarse y no hay que llegar a las 9 de la oficina porque no tengo una hora de tráfico, eso no significa poner la reunión a las 7:30.
Y otro tema importante también es, y es bien de sentido común, es el tipo de cosas que no harías con tus colaboradores en un día normal de oficina. Si tú no llamarías a alguien a las 9 de la noche normalmente cuando está en la oficina porque ya se fue, no le llames a las 9 de la noche a casa para hacerle la misma petición. Y un punto que me parece muy importante destacar del teletrabajo como un tip así que me gustaría que se queden con él, me voy a adelantar una y luego vuelvo al anterior, es ¿qué se pierde con el teletrabajo? Se pierde algo muy importante en la oficina que tiene que ver con la cultura organizacional, con el ambiente y con la comunicación informal. Muchas cosas que ayudan en las empresas a que funcionen bien tiene que ver con comunicación informal, tiene que ver con que la gente no hay que estar hay gente que normalmente está alineada porque le cuentas en el café, en el chisme, ya hay chacota, se cuenta, esto pasó en tal reunión, te adelanto, te cruzas 2 minutos de pasillo, ven y te cuento esto. Esa comunicación informal con el teletrabajo desaparece y eso hace que haya más número de teléfonos estropeados, se pierda cierta propuesta de valor a los colaboradores en aquellas empresas donde el buen ambiente es parte de su cultura. Entonces, es importante forzar entre comillas, a tenerse tiempos con los equipos, a conversar y a tener llamadas periódicas solo de café virtual, ¿cómo estás? ¿Qué te encuentras? Te tengo que contar esto. E ir apuntándose después qué tipo de mensajes que normalmente hubiéramos comentado informalmente somos capaces de comentar. Y bueno, ya para cerrar, algunos pros, ya les he contado, mejora de propuesta de valor para el colaborador en muchos casos, posibilidad de abrir nuevos negocios, reducir costos y gastos no relevantes para el core del negocio, temas ambientales también, producto de todo esto, obviamente. Algunos contras, se hace cierta conexión impersonal, hay mayor dificultad de hacer coordinaciones y es necesario generar esos espacios informales. Hay problemas en confidencialidad, ciberseguridad y otra serie de temas que ahora veremos y que es necesario solucionar y abordar con la mayor diligencia posible. Requiere ciertos cambios en el modelo operativo y de gestión que seguramente traerán ahorros en el corto y medio plazo, pero que es posible que traigan implementación de cierta inversión para poder llevarlos a la práctica. Y suele requerir mucha gestión del cambio, suele requerir apoyo desde recursos humanos a los líderes de la empresa para que esto se vaya viendo bien. No solo estoy pensando en reskilling y capacitaciones, pero también en simplemente manejar toda esta coyuntura y estos cambios de paradigma que estamos viviendo. Y bueno, hasta ahí son los principales temas que había traído. Entonces, David, si quieres pasamos a la parte de preguntas. Sí, sin duda. Ya me enviaron algunas, de hecho, algunas las habían enviado con anticipación en la inscripción. De alguna manera has respondido estas preguntas, pero quizás podamos ser puntual o hacer una suerte también de resumen sobre estos puntos. Preguntaron en la inscripción cómo aumentar la productividad laboral en una situación como la actual y si recomiendas usar horarios fijos o, bueno, cómo hacer la gestión de horarios para los trabajadores en casa, ¿no? A ver, a la primera, ¿cómo aumentar la productividad? Yo creo que el camino no es, como ahora no tienes que conducir 1 hora de ida y 1 de vuelta, esas 2 horas manejando la Javier Prado las trabajas. Creo que ese camino no es el más eficiente. Creo que hay que establecer modelos de control más basados en resultados e indicadores. Posiblemente si antes teníamos una persona, no sé, voy a decir un trabajo así bastante transaccional, recibiendo, registrando facturas y estableciendo y asignando en cuentas contables, no lo sé. Donde antes le decías, trabajas de 9 a 5, ahora le tienes que medir tienes que hacer 80 diarias en promedio. Y con metas así bien tácticas hacia la gente, más orientadas a cuál es mi expectativa de tu trabajo diario, más que a trabaja de 9 a 5, creo que puede funcionar mejor. Y en relación a la segunda pregunta, ese horario fijo, creo que en términos generales, el tener oportunidad de que cada uno organice su horario dentro de unos ámbitos razonables siempre es bueno desde un punto de vista de propuesta de valor hacia el colaborador. Pero en aquellas posiciones de atención al cliente, de atención al cliente interno y otra serie de temas, es un poquito más difícil de implementar. Porque tú tienes gente que empieza a trabajar 7:30, gente que termina a las 7 de la noche, podrá hacer falta que haya equipo de tecnología o de atención al cliente o otras cosas que dentro de esos horarios siempre estén disponibles y sea más difícil fijarles un horario. Entonces, siempre que se pueda, sí, sería mi respuesta. Y en relación a ver, la cuarentena va a terminar naturalmente en algún momento, no vamos a regresar a una normalidad tal cual la conocíamos, se ha afectado el teletrabajo, o sea, digamos, ha cambiado la manera en que hacemos las cosas, pero ¿qué digamos, de esas nuevas características que se han sumado al trabajo,
¿cuáles de ellas se van a quedar? ¿Qué cambios van a ser duraderos? Pregunta uno de los asistentes. Por ejemplo, yo creo que se va a viajar mucho menos. Todas esas reuniones que antes se hacían de voy y vuelvo en el día para hacer una reunión en otro país o en otra región del Perú y voy en la mañana a Arequipa y vuelvo, si no son temas puramente operativos de revisar algo que no puedo no estar en la fábrica viendo un mecanismo, seguramente se va a fomentar mucho, se va a ver mucha más videoconferencia que antes porque ha quedado probado de que funciona bastante bien. Creo que donde antes había mucha reunionitis, por alguna extraña razón, cuando las reuniones hay que llevarlas a conference a veces no se hacen. Entonces creo que eso va a bajar el número de reuniones posiblemente y vamos a ser un poquito más eficientes con ese sentido. Qué bueno. Y posiblemente, bueno, como principales puntos yo me quedaría con eso. Va a haber menos reuniones por el solo hecho de reunirse y menos viajes por el solo hecho de viajar. Y vamos a intentar ser más eficientes con ese tiempo, que hemos probado que se puede ser eficiente de esa manera. Y a falta de este control presencial, pregunta uno de los asistentes, ¿cómo monitoreamos o cómo evaluamos la productividad hoy en teletrabajo? Pues va por empresa y área por área, pero yo lo que recomendaría es que a nivel de cada uno dentro de su equipo y demás, vean cuáles son los indicadores con los que, dependiendo de cuál sea el trabajo que hace la persona, le puedo ver si lo está haciendo bien o no. Si es revisar contratos, cuántos contratos y con cuántos errores. Si es un tema de tesorería, si cumplió o no con la entrega del flujo proyectado en el momento pactado. O sea, siempre que pueda ser un trabajo orientado a entregables, con fechas, con calidad, va a ser mucho más fácil. Y cuando no estamos en temas más de proyectos y entregables, sino que estamos más en aspectos transaccionales, definir cuáles son los KPIs que nos permiten monitorear la productividad de nuestros trabajadores. Y además eso nos va a permitir rápidamente, cuando nos concentremos en medirlo vía productividad, poder compararlos con terceros o ver benchmark y otras cosas y entre ellos ir monitoreando su desempeño y seguramente seamos más justos en las evaluaciones del desempeño y en la promoción de la gente. Dos preguntas para cerrar rápidamente, vienen juntas porque tienen que ver con el equilibrio vida-trabajo, ¿no? Dice uno o una de los asistentes que muchos dicen que la carga laboral ha aumentado en el teletrabajo y cómo manejarlo. Y una pregunta adicional que también tiene que ver va en el mismo sentido es cómo gestionas a las personas que tienen hijos, niños, que están además asistiendo a clases virtuales en las mañanas, ¿no? Hay una descompensación de los tiempos ahí. A la primera pregunta, eso tiene más que ver con que las organizaciones den lineamiento a sus líderes y a sus jefes para que aquellas cosas que no harían en trabajo presencial no la hagan ahora. Si a ti no te llamarían a las 7:30 de la mañana, pues ya que está manejando, no le distraigas a las 7:30. Y si no tienes una urgencia, si tú sabes que no molestarías a alguien a una urgencia a las 9 de la noche porque ya se había ido a la oficina, asume que a las 9 de la noche en su casa tendrá algo que hacer. Creo que en términos generales es un tema más de cultura organizacional y de trabajar bien con los líderes desde recursos humanos en mensajes de esa naturaleza. Apliquemos el sentido común y la forma en que veníamos trabajando antes. En la segunda, con eso vamos a tener todos que ser pacientes y convivir y saber que siempre va a haber situaciones divertidas en donde en medio de una conferencia aparece un niño y dice esas cosas va a ser bien difícil de manejarlas porque además cada uno vivimos en una naturaleza distinta. Hay gente más afortunada que tiene apoyo en casa y hay gente que no lo tiene. Y hay gente que tiene que dedicarle más tiempo a eso y gente que no. Y hay niños con una edad que ya tienen capacidad de autoaprendizaje y hay niños que hay que estar con ellos. Entonces, ahí, bueno, cualquier tip que les dé ya va a ser más de índole personal y demás, que no yo creo que es algo con lo que vamos a tener que convivir, que va a ser complicado y que lo que hay que tener es empatía con el resto de la gente con la que interactuamos que se encuentra en esta situación. Pablo, muchísimas gracias. De verdad creo que tu exposición y la claridad con la que planteas las ideas van a ayudar a muchos de los asistentes que hoy tenemos, que de hecho, en número, hoy tenemos a 341 participantes, y la verdad es que es un promedio, estamos superando la media de los asistentes. La verdad es que nosotros siempre no nos medimos por cantidad, sino por calidad, y sabemos quiénes nos están escuchando, Pablo, así que ha sido un gusto contar contigo. Gracias. Pues nada, gracias David, gracias a todos, un gusto.
Voy a presentar a la siguiente panelista. Ella es Gisela Gavidia. Gisela es gerente de gobierno tecnológico de EasyPay y directora de Common Women IT, una organización que, como su nombre lo dice, promueve la participación, presencia y desarrollo de mujeres en tecnología en el Perú. Ha trabajado en posiciones gerenciales también en salud, en Banpif, en Telefónica, es ingeniera en sistemas y es máster de dirección de sistemas y tecnologías de la información de la Universidad Politécnica de Madrid y de la UPC. Bienvenida, Gisela. Gisela, no sé si puedes activar tu cámara y activar tu micro también. Hola Gisela, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para quienes han conectado en el camino, como saben, tenemos participación de los panelistas, 15 minutos en promedio, y después tenemos una pequeña ronda de preguntas. Pueden hacer sus preguntas siempre en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, sino preguntas en respuestas o Q&A, dependiendo cómo tienen configurado su Zoom. Gisela, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los usuarios de Semana Económica. Efectivamente, me ha tocado tocar un tema de retos del teletrabajo y la seguridad en tiempos de COVID. Bueno, realmente, como decía Pablo, hay muchos retos actualmente por este tema del teletrabajo, ¿no? He querido más o menos poner en contexto varios frentes que tenemos que vivir ahora. Tema de balance, trabajo, familia, un tema también de marco legal, el tema de espacio físico, ¿no? Soporte, utilizar herramientas seguras, procesos de la empresa, culturas, adaptaciones, tema de infraestructura. Y básicamente el frente que les voy a tocar ahora es el tema de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, este grafiquito pareciera un coronavirus, pero no lo es. Justo estaba viendo el gráfico que estaba usando, pero bueno, básicamente les voy a comentar cuáles son los retos de ciberseguridad para todas las empresas ahora, ¿no? La ciberseguridad es una prioridad en tiempos de pandemia, definitivamente. Pero hablamos mucho de ciberseguridad, no es una palabra muy usada ahora, pero realmente, ¿qué es ciberseguridad? Si nos preguntamos, deberíamos tener un poco más clara la definición, ¿no? Ciberseguridad se entiende por la capacidad de controlar el acceso a las redes, sistemas de información y todo tipo de acceso de información frente a ciberataques que abarcan potenciales delitos como difusión de virus, espionaje en línea, datos, información confidencial, manipulación de redes sociales, difusión de noticias falsas, ataques de sistemas de información, y incluso ataque a los gobiernos también, a los estados, ¿no? Entonces, tenemos que conocer algunas cifras de seguridad, de cómo estábamos antes de estos tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, realmente aquí tenemos unos gráficos con unos números y más o menos comparándonos con los países de la región. Incidentes de seguridad, por ejemplo, todos los países tienen altos índices de ataques o de incidentes de seguridad, ¿no? Por ejemplo, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Nosotros hemos tenido también 71% de incidentes de ataques de seguridad en nuestro país. ¿Y cuáles son las preocupaciones de seguridad que tienen mayormente las empresas? Bueno, el 58% robo de información, el 61% acceso indebido a los sistemas y privacidad de información 48%, ¿no? ¿Tuvieron ciberataques en los últimos 24 meses? Esa es una estadística. Bueno, 44% dice que sí, el 48% no sabe siquiera que ha tenido un ataque, 8% desconoce siquiera si ha tenido tal vez un ataque o no. Y en el Perú, 32% de las empresas han tenido algún ataque de seguridad, 61% indica que no y 7% que desconoce, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos estas cifras, la mitad de los ejecutivos cree que los ciberataques, afirma, son originadas por los mismos empleados, ¿no? Y sonaría raro. Pero el 49% de los CEOs o de los gerentes de sistema piensan que la fuente de los ciberataques a empresas son los propios trabajadores, que lo hacen
a veces adrede o por descuido, porque no saben bien manejar las políticas de seguridad. Reciben un correo, reciben cualquier mensaje, lo abren, ¿no? Y obviamente hacen que se pueda infectar la red y empiezan ahí a aplicar malas prácticas de seguridad. Y obviamente para continuar con unas cifras de pre-COVID, cómo es que ya estábamos y cómo es que nos ha agarrado esta pandemia, es 2 de cada 5 empresas todavía no cuentan con políticas de seguridad. Apenas una tercera parte del total de las empresas encuestadas cuentan con un plan de continuidad del negocio. 40% de las empresas en las que no se implementan actividades educativas sufrió incidentes de ingeniería social. 13% de las empresas encuestadas considera utilizar segundo factor de autenticación para complementar la protección. 28% de las empresas en la región clasifica su información. 61% de las empresas en Latinoamérica manifestó que su mayor preocupación respecto a la seguridad es el acceso indebido. Y por último, 64% de las empresas considera que el presupuesto destinado a seguridad es insuficiente. Obviamente ya veníamos de por sí con una deficiencia en temas de seguridad a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que ha sido este comportamiento? Obviamente las cifras que les he dado se ha tomado de una muestra de 3.000 participantes de 13 países en la región, en empresas de diferentes tamaños, porque la seguridad es para todas las empresas, ¿no? El 30% son empresas con más de 1.000 empleados, el 15% se efectuó a empresas con 500 empleados y 50% a empresas pymes, ¿no? Abajo les pongo la fuente por si lo quieren visitar. Entonces, con estas cifras pre-COVID, nosotros podemos hacernos una pregunta realmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto invertimos en seguridad? O sea, ¿cuánto es nuestro presupuesto como empresa en seguridad? Bueno, les cuento que históricamente el presupuesto en ciberseguridad o seguridad no excede el 3% del presupuesto de TI. Los gerentes de TI que siempre en el mes de septiembre, octubre elaboramos el presupuesto, nuestro CAPES y nuestro OPES, obviamente no tenemos un presupuesto mayor por temas de seguridad, ¿no? Bueno, el grueso de las empresas, el 65%, entrega más o menos entre 1 a 5% del presupuesto TI a temas de ciberseguridad. Entonces, como verán, esta pandemia ya se habrán imaginado cómo ha agarrado a muchas empresas de diferentes sectores, porque esto no discrimina ni un sector. Entonces también un poco quería hacer una exposición, ¿cuáles son los problemas, ¿no? ¿Qué cosa pasa con la seguridad? Ya existen frases célebres, ¿no? Que siempre escuchamos, por lo menos los que trabajamos en tecnología, ¿no? Siempre cuando pedimos presupuesto, cuando queremos implementar algo. Este es un tema de los bancos, es para grandes corporaciones, a mí nunca me van a atacar, yo soy pequeño. ¿Quién va a atacar a mi empresa? En la empresa contamos con un antivirus. ¿Para qué más? Es suficiente, ¿no? Tengo mi antivirus y con eso estoy protegido. Nos gustaría tener más protección, pero ciberseguridad tiene un costo muy alto. Si un hacker quiere penetrar los sistemas, por más dinero que gaste, va a hacerlo igual. Estoy tranquilo de eso. O que se ocupen los informáticos de la empresa. Cuando recibo un ataque, recién veo qué voy a hacer, ¿no? Y así hay muchas frases célebres que hemos escuchado en nuestras organizaciones, por lo menos los que manejamos el tema de tecnología y somos responsables de tecnología en las organizaciones, ¿no? Y bueno, escuchaba a Pablo que decía el nuevo normal, y efectivamente, con respecto a temas de seguridad, estas son las frases del nuevo normal que vamos a convivir y escuchar de aquí en adelante. Phishing, correo malicioso, falta de infraestructura, ransomware, apps falsas, virus, fraude en comercio electrónico, presupuesto limitado, malware, smishing, whiling, suplantación de identidad, y esto es lo que ahora se va a volver parte de nuestro lenguaje, porque es la forma como vamos a empezar a trabajar y son palabras que se van a poner entre comillas el nuevo normal. Y bueno,
La situación COVID, efectivamente, luego que ocurrió esta pandemia con respecto a los temas de seguridad, ha habido un incremento de dominios con nombre de COVID. Nos han llegado y atacado mensajes por doquier con temas de COVID relacionado a información, a veces falsa, a veces real, pero a veces los usuarios no saben distinguir eso, ¿no? Ellos lo abren y obviamente pueden estar abriendo un virus o pueden estar abriendo una estafa sin saberlo, ¿no? Bueno, estafas con mail vinculados a los bonos alrededor del mundo, no solo ha pasado en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Ha habido suplantación de identidad, han cobrado incluso bonos de otras personas, ¿no? Ha habido mucha pérdida en el gobierno. Llamadas que suplantan identidad, mensajes de textos o WhatsApp con contenido falso o alarmista, ¿no? 76% de los negocios reportan ser víctimas de ataques phishing en el último año, ¿no? Y bueno, como ustedes ven, esta situación ha sido muy beneficiosa, pero ¿para quiénes? No necesariamente para nosotros, ¿no? Pero sí para los ciberdelincuentes. Entonces, obviamente, ¿cómo gestionamos el riesgo cibernético en las empresas? Bueno, con todas estas cifras más o menos que les he comentado y con esos antecedentes pre-COVID que ya veníamos, falta de presupuesto o poco presupuesto, con algunos paradigmas que ya teníamos con respecto a la ciberseguridad en las empresas, les cuento que el Perú es un nicho para los hackers, ¿no? Es atractivo, uno de los últimos rincones en donde aún no se han adoptado las nuevas tendencias de ciberseguridad y el riesgo es bastante alto. Así que nos ven como una presa fácil y suculenta, ¿no? Y bueno, entre lo que estaba queriendo exponerles para compartirles un poco y que no sea muy técnico la exposición, quería llegar a una forma bastante clara, quise hacer una analogía, ¿no? Una analogía COVID. Normalmente decimos, ¿quiénes son los pacientes de alto riesgo en COVID, no? O sea, ya están clasificados, son los hipertensos, los mayores de 65 años, los diabéticos, los obesos o que tienen el índice de masa corporal mayor a 30, los inmunodeprimidos, o no siguen las recomendaciones de salud. Entonces, ¿cuáles serán las empresas con más alto riesgo con el tema de ciberseguridad? Bueno, les cuento que son las empresas sin cultura de seguridad de información, enfoque tradicional de la seguridad, que sabemos que la seguridad no es solo un firewall o tener un antivirus, y muchas veces lo tenemos desactualizado. Sin un responsable formal de seguridad, no hay un CISO, poca inversión en seguridad, y ese es un gran problema. Poca capacitación al personal en seguridad, no aplican estándares y normas de seguridad, y eso es obviamente una deficiencia bastante grande, ¿no? Entonces, esa es básicamente una analogía que yo quería hacer en estos tiempos de pandemia con respecto a la ciberseguridad, ¿no? Y porque es un aspecto esencial de la vida económica y social de todos los agentes que conforman el planeta, personas, empresas, instituciones y gobiernos, como comer, hablar, tenemos la necesidad de procesar información, comunicarnos con personas, almacenar nuestra información, trabajar remotamente, estar interconectados. Entonces, todo eso es afectado por la seguridad informática. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta todas las empresas. Y también una reflexión que les podría dar es importante evaluar una póliza contra ciberriesgos, ¿no? Si bien es cierto, no hay una póliza de seguridad, pero sí de ciberriesgo, ¿no? Las empresas deberían pensar, o creo que es un buen momento para poder revisar este tipo de pólizas, ¿no? Y bueno, quise ponerles también unas cuantas palabras que estaba analizando cuando estaba haciendo esta presentación, y era que efectivamente un virus biológico ha paralizado la economía mundial. Y creo que es nuestra responsabilidad que no dejar que un virus informático paralice también nuestra economía, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, creo que está en nuestras manos, y esto es una reflexión personal, ser sumamente consecuentes con lo que queremos vender a nuestros clientes, ¿no? Creo que debemos tener la capacidad de hacer productos con calidad y seguridad desde su nacimiento. Es mucho más caro ponerle seguridad después a un producto que queremos sacar para cualquier rubro de empresa,
que ponerle seguridad cuando nace que ponerle seguridad después, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad, todas las empresas, o los directores, los CEOs, los CEOs, de crear productos seguros para que las personas se sientan, sientan la confiabilidad de que van a estar seguros sus datos, ¿no? Y van a poder comprar en sitios seguros, van a poder usar el comercio electrónico con la seguridad que necesitan. Y bueno, eso era básicamente los temas con respecto a ciberseguridad. Gisela, muchísimas gracias. Paso a las preguntas. Hay una primera que es muy puntual y creo que además bastante útil. ¿Qué recomendaciones de ciberseguridad tendrías específicamente para microempresas en la situación actual? Pues tienen restricciones, microempresas que tienen naturalmente restricciones presupuestarias, o empresas en general que tienen restricciones presupuestarias. Sí, efectivamente, justo cuando estábamos hablando de los antecedentes y cómo más o menos nos ha agarrado esta pandemia, ¿no? Muchas empresas y pymes, efectivamente, creo que hay que empezar por lo básico, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis de lo que necesitamos. Hay cosas básicas, como estaba comentando, hay empresas que tienen un firewall, un antivirus, pero yo sugiero que ya existen empresas en el Perú, empresas que hacen este tipo de servicios gestionados, ¿no? Que te recomiendan, empresas que te hacen un análisis de vulnerabilidades, o son empresas expertas en seguridad que te pueden hacer la recomendación en base al tamaño de tu organización, a los activos que manejas. Si manejas toda la información en las redes, en las nubes, yo creo que podrías optar por este tipo de empresas que se encargan de gestionar estos servicios, ¿no? A veces implementar uno mismo, comprar los equipos de repente no es necesariamente lo más rentable para una pequeña empresa, ¿no? Es una cuestión de análisis. Si gustas te dejo mi correo y te puedo dar el nombre de empresas que gestionan estos servicios de seguridad y fácilmente creo que puedan adoptar un modelo al tamaño de tu organización. Sí, de hecho tenemos tu correo en pantalla, ggavidia@easypay.p, Sí, ya que te correcto. ofreces, Gisela, a de repente atender algunas preguntas puntuales, mucho más precisas que quieran hacer algunos de Con los mucho gusto. participantes. Otro de los participantes pregunta, ¿cuáles son esos protocolos de ciberseguridad que deben implementarse en el domicilio del trabajador que hace teletrabajo y maneja información sensible además? Bueno, justo estaba escuchando la exposición de Pablo y efectivamente no tenemos la misma seguridad que tenemos en nuestras organizaciones. En nuestras organizaciones y muchos de nosotros que trabajamos en corporativos tenemos la seguridad, la extra archiseguridad, ¿no? Los firewalls, los anti-spam y tenemos todo, absolutamente todo. Pero ¿qué pasó ahora? En la casa no tenemos la misma seguridad, no tenemos lo mismo, no funcionan los firewalls, ya no pasamos por muchas capas de seguridad. Entonces creo que las empresas tienen que empezar ya a trabajar protocolos seguros. Yo creo que esto es un reto, como lo decía también Pablo, ¿no? Las organizaciones tienen que empezar a reinventarse. Yo tengo igual mi máquina en mi casa, acceso por una VPN, igual por ser una empresa del tema financiero tengo mi token, doble autenticación, pero seguro muchos no los tienen, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que los CEOs de las empresas o de las organizaciones tengan un plan estratégico para este tema de trabajo remoto que ya deberían empezar a implementarlo, porque también, como estaba escuchando la exposición de Pablo, esto ha venido para llegarse. El trabajo remoto no es que acabe la cuarentena y vamos a volver todos a la empresa. Yo creo que no, yo creo que muchos de nosotros vamos a seguir trabajando por un buen tiempo todavía en remoto. Te preguntaba, te transmití una pregunta de uno o una de los participantes. Decía, en el Perú, ¿qué entidad alerta sobre ciberataques? Menciona, la web del PERCET se actualiza muy poco, entonces, ¿qué fuente de información recomiendas? Bueno, hay una serie de empresas que brindan esos servicios, ¿no? Como les digo, no quiero mencionar algunas en particular con nombres, pero hay muchas empresas que se encargan de esos trabajos, de esa información, que te dan informes mensuales o te pueden dar esos detalles que tú necesitas si es que necesitaras trabajar esa información. Yo con mucho gusto puedo darte un par de esas empresas que gestionan ese tipo de información que necesitas, ¿no? Pero como
como te digo, es importante, ahora ha crecido el número de empresas que gestionan ese tipo de seguridad, ¿no? Perfecto. Gisela, tu correo era Mi ggavidia, correo es ggavidia@easypay.p. ya que te has ofrecido a responder algunas consultas que podrían tener algunos de los participantes. Muchísimas gracias, Gisela. Voy a dar pase entonces ahora a Carlos Herrera. Carlos es vicepresidente ejecutivo de tecnología de información en RIMAC Seguros. Él lleva más de 25 años ocupando posiciones de liderazgo en empresas líderes de los sectores seguros, banca y tecnología. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica. Ha sido certificado por IBM en el desarrollo de aplicaciones y ha cursado el General Management Program de Kellogg. Muchas gracias, Carlos, también hoy por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias a todos, qué bueno verlos. Bueno, creo que todos estamos, o la mayoría estamos en las casas trabajando. El trabajo de pronto ha cambiado y también ha cambiado la exposición que tienen las empresas a los diferentes riesgos. El modo de operar de las empresas es otro ahora. Entonces, yo creo que si antes veíamos la ciberseguridad como algo de repente rutinario, en este nuevo entorno yo creo que debemos dar una siguiente visión, una siguiente mirada a lo que nos trae. Una de las características que ha pasado con el mercado en general hoy es que se dice que cada vez más los productos y los servicios se van a recibir digital, ¿no? No somos nosotros que tenemos que trabajar desde nuestras casas y que la conexión de todos es remota, sino también que las empresas tienen que vender sus productos u ofrecer sus servicios en remoto. Eso es algo de verdad que muy novedoso para muchas empresas. Y muchas empresas quieren aprovechar esto, quieren sacarle ventaja al resto, aprovechando las tecnologías, pero no es cuestión solamente de ir rápido, porque es como en un auto. Uno podría decir, yo quiero ir rápido, yo quiero ir cómodo, pero caramba, uno tiene que también proteger a los ocupantes y tiene que proteger a los que están afuera. Entonces, uno no solo tiene que pensar en el motor y el acelerador, uno tiene que pensar también en el freno, ¿no? Entonces, esta forma de pensar de que yo quiero digitalizar mi empresa, yo quiero tener a mis empleados, a mis colaboradores trabajando en remoto, quiero que mis clientes se conecten de manera digital. Todo eso viene acompañado de cómo lo hago seguramente, de manera segura, de manera que proteja a los datos de mis clientes, a los datos de mi gente, las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces hay que balancear entre la velocidad con que queremos avanzar y la protección que podemos nosotros implementar. Cuando nosotros queremos pensar en cómo proteger o qué proteger, hay un método para hacerlo. Hay una manera como uno lo puede enfocar de una forma integral. Y esto a veces uno no lo toma así. Uno dice la ciberseguridad es tener un antivirus, algunos dicen es tener un firewall, es tener tecnología. Pero la tecnología es parte de lo que se necesita para que los colaboradores y para que las empresas puedan trabajar de manera remota y puedan ganar en ese nuevo entorno. Por ejemplo, uno tiene que ponerse a pensar, y eso los invito a todos a ponerse a pensar, ¿qué cosa es lo que queremos proteger? Ese es el punto 1 que está acá en esta lámina. ¿Cuál es el marco de protección que queremos dar a nuestra empresa? Y entonces, por ejemplo, en un auto queremos proteger la vida de la gente, la vida de los pasajeros, la vida de los que están afuera, que para una empresa su vida, son también sus datos. Imagínense que se pierden todos los datos de la empresa y que no tenemos respaldos. Puede ser que muchas empresas dejen de operar
Y eso podría pasar. Entonces, nosotros tenemos que, punto 1, identificar qué queremos proteger y pensar un poco. ¿Qué políticas vamos a implementar? ¿Vamos a gestionar? ¿Qué estándares vamos a usar? Ese es el punto 1. Como punto 2, nosotros debemos, desde que empezamos a instalar nuestros sistemas, elegimos nuestros sistemas, queremos que digitalizarnos y empezar a que estos sistemas digitalmente lleguen a nuestros clientes, debemos pensar desde el comienzo cómo los vamos a construir, en cómo hacemos que interactúen con otros sistemas que pueda haber, ¿no? Queremos tener una página web, queremos tener que nuestros clientes puedan ver nuestro catálogo de productos, queremos que puedan hacer pedidos en línea, ok, pero ¿por dónde van a pasar? ¿Cómo protejo yo los datos de la empresa para que un cliente no pueda acceder a su vez que a la página web, también a los datos, a la base de datos maestra de los clientes, por ejemplo, o a los precios de todos mis productos? De repente no es un cliente, de repente es alguien malicioso tratando de extraer esa información. Hay que pensar desde el comienzo cómo voy a diseñar, a la vez de las nuevas facilidades, las protecciones, ¿no? Uno tiene que pensar también, no solamente en la tecnología, otra vez digo, uno tiene que pensar en quién la usa. ¿Quién va a usar la tecnología? Eso es como, por ejemplo, en un auto, cómo entreno al conductor. ¿Cómo le digo que estando en su casa sea tan cuidadoso o más cuidadoso que estando en la oficina? ¿Qué es lo que pasa? Que en la casa uno se relaja, pues. En la casa uno, en la misma computadora de repente, que es la computadora a veces de la familia, uno recibe pues invitaciones, recibe correos, entra a un website, quiere saber cómo van lo de las vacunas contra el COVID, le da clic a los vínculos y de pronto abre una puerta falsa en su computador y cualquier hacker podría usar su computador para entrar a los sistemas de la empresa. Entonces uno tiene que ser especialmente cuidadoso cuando está fuera de un entorno protegido como podría ser la empresa y cuando uno está en su casa trabajando. También hay que entrenar a nuestros consumidores, a nuestros clientes, porque de repente les llega un correo de nuestra empresa pidiéndoles sus datos. ¿Para qué? Para que reciban un descuento. Entonces, en ese caso, también hay que decirles, por ejemplo, oye, por si acaso mi empresa no te va a pedir que entres a un link. Lo que voy a hacer es te voy a pedir que entres a mi página web y ahí es donde vas a poder ver el descuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que entrenar también a sus consumidores, que de repente son consumidores que antes no han usado los canales digitales, para que tengan comportamientos seguros y estén bien atentos a esta nueva mecanismo digital de conexión que está usándose por todos lados, ¿no? Y uno debe también, desde el comienzo, pensar en cómo va a protegerse. Es la parte de lo que yo pongo ahí, el control de acceso, que un auto sería como la llave, pues. Uno tiene que pensar en la llave, tenía que pensar en la biometría para que no entre quien uno no quiere. Una vez que uno ha identificado qué quiere proteger y cómo lo está protegiendo, y desde el comienzo lo diseña de esa manera, uno lo siguiente que tiene que hacer ya es, como se dice, ponerse mosca. Uno tiene que estar listo para detectar las amenazas que pueden haber en el entorno, tanto de los colaboradores como de los clientes o de los sistemas que hay en la empresa. Es el punto 3, que está acá arriba. En ese caso, nosotros, así como normalmente se dice que la ciberseguridad es un tema de tecnología, es porque sobre todo se mira el punto 3. Se dice, debemos tener el antivirus, debemos tener los sistemas de protección contra intrusos, debemos tener una serie de tecnología que me permita saber cuándo me están atacando. Entonces, uno se mentaliza y piensa que la ciberseguridad arranca en el punto 3, pero en realidad no arranca en el punto 3, arranca en el punto 1 y en el punto 2. En un auto, por ejemplo, la visibilidad sería, uno tiene que pensar en los parabrisas, en las ventanas, en los espejos, las luces, el tablero, los sensores. Hay un montón de mecanismos de seguridad para poder ir rápido. Lo mismo pasa en la empresa. Uno tiene que pensar en sistemas de monitoreo, sistemas de detección,
sistemas que le permitan a uno ver cuando a alguien lo quieren atacar. Y como también mencionó Gisela antes, hay una serie de empresas actualmente a las que uno les puede contratar el servicio y uno les puede decir, por si acaso, mi website, quiero que me lo atiendas, si me digas, o mis conexiones para ventas o para mostrar productos, quiero que los veas y que me digas si es que están recibiendo algún ataque, si están recibiendo algún ataque, ayúdame también a responder, ¿no? A contenerlos y a responder, ¿no? Esa unidad que se encarga de hacer eso le llaman el Centro de Operaciones de Seguridad, el Security Operations Center, SOC, muchas veces le dicen, ¿no? Y no es necesario uno tener la propia. Lo usual es que uno utilice los servicios de alguna empresa que ya tiene los especialistas y las herramientas y está siempre alerta para ayudar a uno a detectar amenazas, ¿no? Una vez que la amenaza se detecta y ya algo está pasando, uno debe responder, debe tener la capacidad para reaccionar rápidamente. Una empresa cualquiera, por el hecho de estar en Internet nada más, recibe miles y hasta decenas de miles de ataques cada día. Solo la mayoría de esos ataques que vienen de todas partes del mundo, normalmente de robots que están en todas partes del mundo, esos ataques de seguridad en la empresa o en la laptop, en la PC, en lo que uno esté utilizando. Muchos de ellos son exitosos. Los más peligrosos son los que son exitosos y uno no se da cuenta y pueden abrir una puerta que la dejan abierta durante meses para en algún momento, cuando ya conocieron todo el entorno de computación de uno, extraen toda la información en un gran golpe, ¿no? Esos son los más peligrosos. Pero si nosotros tenemos una buena detección de amenazas y tenemos una manera de responder ante los incidentes, uno va a poder rápidamente reaccionar y cortar esos ataques antes de que causen más daño, ¿no? Entonces, un auto sería, por ejemplo, la posibilidad de tener frenos, de tener cinturón de seguridad, tener una bolsa de aire, algo que lo salve a uno de ese momento cuando el hacker te ataca, ¿no? Y por eso es que es bien importante que todos desde su casa, en sus casas, tengan sus antivirus actualizados, que utilicen o que usen una nueva versión de este tipo de protección que se llaman los anti-malwares, que uno se conecte a la oficina, se conecte a la empresa a través de algo que se le llama VPN, los Virtual Private Networks. Uno se puede conectar a través de VPN y eso lo que hace es que la comunicación esté encriptada y es segura de entre uno y la empresa. O que uno utilice para entrar a la empresa desktops virtuales que estén, por ejemplo, en la nube. Entonces, esos desktops virtuales que son como tener la PC de la compañía en la nube, es bien fácil de conseguir en todas las nubes lo tienen. No son muy baratos, pero es equivalente a tener una PC, y eso uno lo puede conectar a los sistemas de la empresa. Entonces, como que uno entrase desde su computadora a una PC de la empresa, que es un desktop virtual que está en la nube, y uno puede asegurar un montón eso. Uno asegura la PC de la persona en su casa, asegura la conexión, solamente puede conectarse para acceder a la PC virtual, digamos que está en la nube, y esa PC virtual sí tiene todas las protecciones y seguridades porque ya está dentro de la empresa, ¿no? Entonces es una manera bien segura de trabajar para las empresas que necesitan tener a la gente permanentemente conectada con los sistemas de la empresa, ¿no? Y finalmente tenemos que pensar en recuperar el servicio, ¿no? La recuperación del servicio requiere tener un plan de acción que en un caso de un carro podría ser, por ejemplo, a qué ambulancia llamo, a qué llevo mi auto, tengo que ir a la clínica, porque en esos momentos uno necesita un soporte material, financiero, pero también necesita alguien que lo asesore, que lo ayude a salir del embrollo en el que está. Y normalmente las pólizas de seguro involucran, las de pólizas de ciberseguridad, cubren los dos aspectos. Involucran una asesoría para ayudarlo a uno a salir del problema, responder bien, recuperar el servicio y además
le permiten a uno asumir los gastos, la póliza asume casi todos los gastos asociados al ataque, ¿no? Y a la recuperación del servicio y de los datos, ¿no? Y además, uno debe pensar en una contingencia, que podría, en caso de un auto, podría ser un autorreemplazo, pero en el caso de una empresa, podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si un hacker viene y me secuestra todos los datos de la empresa? ¿Cómo opero? Bueno, lo que tendría que tener como contingencia es un respaldo, backups de los datos, para poder borrar los datos que están secuestrados por el hacker, restaurar los datos viejos y volver a operar después de unos días, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar siempre también en qué pasa ya si todo sale mal, ¿qué hago, ¿no? ¿Qué es la contingencia? Entonces, finalmente, quería mostrarles que la ciberseguridad, entonces, cubre varios aspectos. Cubre fuga de información, cubre protección contra accesos no autorizados, contra incumplimientos regulatorios, cubre los ciberataques, que he estado hablando de eso, o la ciberextorsión, que es cuando a uno le secuestran pues, la información y le piden que deposite un dinero para devolverle el acceso a los datos, o cuando uno desarrolla sistemas, la ciberseguridad también indica cuáles son los lineamientos que deberían seguirse para que salgan bien los programas y los programas no faciliten el acceso no autorizado pues, a los datos o a los sistemas de la empresa, ¿no? Y finalmente, debemos actuar ahorita. O sea, los que no tienen todavía una estrategia de ciberseguridad, este entorno donde nuestros clientes se conectan con nosotros a través de sistemas digitales, nuestros colaboradores trabajan remotamente de sus casas. Este entorno hace que uno de verdad que se ponga a pensar mucho, ¿cuál es la nueva estrategia de ciberseguridad que requiero? Uno tiene que empezar evaluando cuál es su nivel actual, cuál de los 5 aspectos que mencioné los tiene más débiles, definir una estrategia alineada a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la empresa? ¿Qué datos son los más importantes? ¿Hay alguna ley que protege esos datos y que uno debería resguardar entonces esos datos con mayor celo? Uno identifica en base a la estrategia de ciberseguridad y de la empresa, uno dice cuáles son las actividades que debo seguir, elaborando un plan de trabajo, un roadmap, los prioriza, le pone un valor, los cotiza y ejecuta un plan que debe seguirse con mucha disciplina para poder tener las protecciones debidas y que este nuevo modo de trabajo, este nuevo modo de operar, no sea una pesadilla, sino que sea una oportunidad para que nuestra gente trabaje más productivamente y para que nuestros clientes aumenten su lealtad y reciban más productos y más servicios de nuestra empresa. Bueno, y eso es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Carlos. Comparto algunas preguntas contigo del público. Sí. La primera es, ¿a qué nivel de activos se recomienda tomar una póliza de ciberseguridad? Ok, hay pólizas de ciberseguridad de diversos tamaños. En realidad, hay pólizas incluso, hay seguros de ciberseguridad para empresas medianas, algunos para pequeñas empresas, ¿no? Pero si uno ya se considera que la empresa es una mediana empresa, de hecho que sí hay un nivel de póliza de ciberseguridad que encaja con sus necesidades. Y de ahí para arriba, ¿no? De acuerdo. Y lo segundo es, ¿cómo se calcula, pregunta uno de los asistentes, una suma asegurada adecuada para un riesgo cibernético? ¿Cuál es la suma asegurada mínima disponible en el mercado? Mira, no hay una suma asegurada mínima porque cubre varios aspectos. O sea, como decía, cuando uno se asegura varias actividades también. Asegura que uno tenga un equipo de respuesta, un grupo de asesoría, que dependiendo de en qué momento esté, puede entrar y ayudarlo a uno a responder al ataque que está recibiendo, o incluso si uno tiene backups o tiene un centro de cómputo alterno, lo ayuda a uno, lo asesora para reactivar eso lo antes posible, para recuperar
el servicio lo antes posible, puede ayudarlo a, si es que es un secuestro de información, puede ayudarlo a uno, también asesorarlo para que converse con los secuestradores y lleguen a algún buen término, y paga los gastos asociados a todas estas actividades, a las actividades de recuperación de información, a las actividades de negociación que haya que haber. Entonces, en realidad va a depender bastante, las pólizas son bien flexibles y uno elige qué es lo que quiere cubrirse y puede ir desde lo básico hasta algo muy completo, donde puede inclusive hasta tener, como decía yo, asesores presenciales que lo ayuden a uno en estas situaciones. Lo que yo le sugeriría es contacten a su broker si quieren con temas de ciberriesgo, alrededor de las pólizas de ciberseguridad, y se puede armar un paquete, porque hay muchas opciones, un paquete que atienda las preocupaciones más importantes de protección que cada empresa necesita. Preguntan también qué medidas de ciberseguridad consideras básicas y, para ser más específico, si tener VPN o Fortinet basta. No, esa es una de los modos de asegurarse. Tener VPN, tener Fortinet, por ejemplo, es tener en tu carro, que puedas entrar con llave o con biometría de repente. Tú te acercas y se abren las puertas porque tienes pues una llave digital ahí. Hasta ahí. Pero necesitas más cosas, pues necesitas también los frenos. O sea, en realidad la seguridad uno la va armando poco a poco en base a lo que uno quiere proteger. Quiero proteger los datos, entonces tengo que sacar backups, ¿no? Tengo que encriptarlos. Quiero proteger el acceso a mis sistemas. Necesito de repente algún control biométrico, ¿no? Quiero proteger que mi computadora no sea capturada por alguien que no debe, entonces le pongo un antivirus, un antimalware. Sí, depende bastante de la identificación de riesgos que uno haga al comienzo, pero de todas maneras, una o dos herramientas son insuficientes. Uno tiene que mirar qué quiere proteger y por dónde quiere asegurarse. Por último, y creo que es una pregunta abierta, quizás de referencia para el público, ¿cuáles son las modalidades de ciberataques que hoy son más comunes, si es que están medidas y podemos más o menos preverlas? Sí. Mira, la más común ahorita es la que se aprovecha de que las personas están relajadas en su casa. Entonces, todos estamos relajados en nuestra casa, en el sentido de que no estás pues en una oficina donde te sientes un poco gobernado por ciertas reglas o cierto modo de comportamiento. Entonces, en nuestra casa nos mandan correos, nos mandan ofertas, y hoy lo que más está pasando es esto que se llama el phishing, ¿no? En el cual te mandan un correo sugerente donde tú dices, sí, yo quiero saber más de esto, y te piden que entres, que des un clic en un link o que entres a otra página web y capturan tus datos personales o capturan los datos de la empresa, ¿no? O incluso pueden descargar en tu computadora, con tu conformidad, descargan en tu computadora algún programa que les sirve después para tomar control de tu computadora y poder entrar a la empresa. O sea, lo que más está viendo ahora es phishing. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias también por tu participación. Son las 5:15 de la tarde. Este es el quinto webinar que realizamos en conjunto Semana Económica con RE/MAX Seguros para nuestros suscriptores y también para los clientes de la aseguradora. Hemos tratado durante el último mes y medio, muy poco después de empezar la cuarentena, 5 temas fundamentales: seguridad en el trabajo para la reinserción, la vuelta a las actividades, medidas laborales, con lo duras que estas han sido de tomar, innovación y transformación digital acelerada en tiempos de COVID, liderazgo con 3 CEOs de tremendo peso, y también con panelistas de lujo
de teletrabajo y ciberseguridad. Les agradezco a los más de 300 asistentes que nos han acompañado esta tarde y esperamos, por supuesto, volver con una nueva serie de webinars en esta alianza que sin duda les ha aportado muchísimo valor. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y esto ha sido Retos de Ciberseguridad y Teletrabajo. Muchas gracias.